Nos da mucho gusto recibir al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Martínez Espinosa. Déjeme decirle tantito antes que, por desgracia, y así lo tengo que decir, por desgracia, te lo dijimos, Miguel Ángel, ibas a ir a una coalición, seguramente ibas a participar como candidato, y también pronosticamos que iban a perder. Quisiera no decirte esto, quisiera no recordarlo, pero también soy muy consciente de que quizá pocas personas entraron con tanta certeza de la verdad que iban a enfrentar como tú. Sí, sin duda, ¿eh? Y bueno, pues yo creo ya escuchándote, te voy a decir, en un par de años he de venir a escuchar las predicciones para saber, No, tampoco me pongas como pitonizo, macho. Pero sin duda que estábamos muy conscientes del escenario. O sea, el movimiento que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN hizo a través de su presidente para conseguir un frente de varios partidos, pues seguramente habría de tener, y así lo vimos, implicaciones en el estado de Jalisco como las tuvo. Y también en ese escenario, pues para nosotros se volvió un terreno muy confuso donde estaba en riesgo pues incluso la permanencia del PAN como partido en el estado, pues con embestidas a dos frentes, ¿no? O más. Por un lado, pues lo que fue a la postre Andrés Manuel y todo este movimiento pues visceral, yo creo, de una parte importante de la población, reflejo de un hartazgo social sin precedentes. Pero por otro lado también, pues la situación o la condición de movimiento ciudadano en el estado de Jalisco, que nos ponía a nosotros pues en situación complicada. Digo, dentro de todo, pues nosotros defendimos desde al principio que el PAN debía presentar candidato a gobernador propio, y lo hicimos también pues en la inteligencia de que el candidato que se presentara tendría que defender con solvencia el planteamiento y el pensamiento del PAN. De otra manera, pues el PAN se iba a precipitar en una pendiente de la que le iba a costar mucho trabajo salir. Me parece que el balance en medio de ese escenario, pues para el PAN resulta positivo dentro de todo. El PAN aumenta su presencia en el Congreso, el PAN aumenta el número de alcaldías que gobierna, y el PAN sin duda pues, se convertirá de aquí en adelante pues, en el referente de la oposición en México, tanto a nivel nacional como en un plano local. Bueno, te voy a solicitar que me ayudes a hacer un ejercicio. No me hables como ex candidato ni me hables como presidente del PAN. Háblame como ciudadano. Te planteo algunas cuestiones que son objetivas. Por ejemplo, si pensamos en la pasada contienda electoral para la gubernatura del estado, en apariencia el mejor perfil era Miguel Ángel Martínez Espinosa, ¿no? Al menos no traía acusación de estar ligado con crimen organizado, ni por parte de Morena, ni por parte de Movimiento Ciudadano, que curiosamente los dos principales candidatos antes de la elección estaban señalados por tener ligas con el crimen organizado. Otro candidato que tú lo veías pues como modosito, como una persona que también yo me imagino que ya sabía el señor Miguel Castro que iba a perder. Tuvimos, no digo la osadía, sino simplemente tuvimos la obligación de preguntarle qué iba a ser el día 2 de julio cuando le notificaran que había perdido, en lo que publicamos en la revista Punto Rojo. Creo que estuvo a punto de respondernos con una mentada de madre. Fue muy respetuoso, muy ordenado en su respuesta. Se veía que estaba preparado para enfrentar este instante. Pero bueno, volvamos al caso del señor Miguel Ángel Martínez Espinosa. Se le veía como el más completo. Se veía como la única persona con autoridad moral para poder destripar desde el punto de vista político la campaña de los adversarios. Yo no lo vi en ese papel. Siempre esperé que Miguel Ángel Martínez Espinosa empezara a pegar con todo.
No sé si fue recomendación de tu equipo de campaña o tú por prudencia preferiste dejar las cosas más en calma. No, digo, pues también es una cuestión de estilo personal. O sea, nunca he sido un golpeador en la política y no iba a ensayarme haciéndolo ahora. Sí señalé con toda puntualidad, pues digamos, el lado oscuro que está detrás del origen de la fortuna de uno de los candidatos, el incumplimiento reiterado de las promesas de campaña del virtual gobernador del estado de Jalisco. Pues sí, lo exhibimos, por ejemplo, en el caso de las plantas de tratamiento, le señalamos su fracaso en materia de seguridad pública. Quien fracasó, le dijimos, con la seguridad de los tapatíos, pues no puede prometernos seguridad a los jaliscienses. Yo creo que lo hicimos con solvencia, pero faltó, yo creo que hay cosas por analizar allí. Nosotros empezamos muy tarde la campaña, la empezamos en medio de un mar de confusiones. Me pasé casi un mes aclarando que si el PAN iba a ir solo y cómo iba a ser en ese escenario de una coalición nacional y las coaliciones parciales y qué le íbamos a pedir al elector, y si no me iba a bajar a la mitad del camino, si no iba a declinar. ¿Te pidieron que te bajaran? No, jamás. ¿Te bajaras en algún momento? No, jamás. Jamás. Nadie. Digo, lo cual pues habla bien de todos. Porque al final del día sabían cuál iba a ser mi respuesta. Pero no, jamás nadie me pidió algo parecido, ni siquiera una insinuación, ni mucho menos. O sea, se sabía y eso fue lo hablado desde el principio. Pues vamos hasta el final y vamos a dibujar con claridad lo que el PAN propone. También fuimos víctimas y eso se hace evidente con el monitoreo de medios, sobre todo los impresos. Pues fuimos víctimas de un cerco mediático implacable en algunos de los casos. Para algún medio impreso local, por ejemplo, prácticamente nosotros no tuvimos acciones de campaña y prácticamente nos borraron del escenario, y eso hizo también más compleja nuestra participación. Yo creo que nos faltó tiempo, las condiciones no nos permitieron tomar una definición antes, nos faltaron recursos también, faltó mayor apertura, faltaron muchas cosas. Pero en medio de todo eso, yo digo con mucho orgullo, pues nos pasaba algo de manera muy, muy reiterada. Cada foro, cada debate, cada espacio, recogíamos opiniones que decían, no, pues no cabe duda que tu desempeño fue mejor que el de todos o la mayoría, pero es una lástima que estés tan abajo. Y yo creo que eso nos estorbó. No nos pudimos sobreponer a las condiciones de las que partimos, pero tampoco nos autoengañamos. Con toda claridad sabíamos qué estábamos tratando de hacer. Y ciertamente, pues hoy, en medio de todo el escenario nacional negativo o adverso para el PAN, aquí el PAN asoma a una recuperación que va a llegar sin duda, porque estamos claros de lo que queremos y de lo que vamos a construir. Que esto está paradójico, o sea, mientras en el ámbito nacional se está lamentando el lugar en que queda el Partido Acción Nacional, en Jalisco hay esperanza, e incluso los números parece que les benefician ante este escenario tan adverso. ¿Qué números son los que crees que hay que presentar en este momento, Miguel Ángel? Pues mira, el PAN por sí solo ganó 2 distritos electorales, hace 3 años no ganó ninguno, y en la coalición ganó otros 4. Es decir, tenemos 6 diputados de mayoría, tenemos otros 2 de representación proporcional, estamos disputando uno más en tribunales, tenemos más de 30 alcaldías que vamos a gobernar, todavía abierta la disputa de otras que nos parece que podemos tener pues un respeto mejor por el resultado electoral. Por ejemplo, en el caso de Chapala, donde hay señalamientos de todos los partidos, pues de las prácticas utilizadas por el que el resultado da como ganador, y la diferencia en el caso nuestro son de 40 votos nada más, ¿no? Nosotros tenemos expectativa de remontar ahí en Chapala. Estamos pidiendo la nulidad de la elección en Yahualica, por ejemplo,
porque nuestro candidato simplemente no apareció en la boleta el día de la elección. Y eso fue pues, exhibido durante los días previos a la elección pues, por los adversarios como una campaña fraudulenta de parte del PAN, que ni siquiera candidato tenía o iba a aparecer en la boleta, pues de una manera dolosa. Ahí estamos pidiendo la nulidad de la elección, estamos peleando otros municipios. Para nosotros el balance está allí, y el PAN sin duda pues tiene clara su ruta, tanto en el escenario local como nosotros los jaliscienses tenemos clara cuál debe ser la presencia del PAN en un escenario nacional. O sea, en un escenario nacional es claro que frente a lo que nosotros vislumbramos como el restablecimiento de un régimen de partido hegemónico, pues es el PAN el que mejor puede oponerse a esta corriente en la que Andrés Manuel y su partido tratan de avasallar el escenario político, barriendo de tajo el federalismo y con diversas instituciones que en la democracia hemos venido creando. Ahí el PAN tiene que ser muy claro, muy contundente, muy apegado a principios que ha defendido históricamente, como el del federalismo, por ejemplo, la vida municipal, la democracia, pues el equilibrio entre los poderes públicos. Pues me parece que ese va a ser clave, porque si percibimos pues un intento, un amago de parte de Andrés Manuel, pues de pasar por encima de todas las instituciones públicas. Pues claro, si se desvían recursos del fideicomiso para las víctimas hacia actores que participan cerca de Morena, pues es un complot de la mafia del poder. Pues este tipo de cosas están bien para la campaña, pero ya no están bien para después de la campaña. Y en un plano local el PAN va a ser muy claro frente a dos fuerzas que van a estar en disputa, o así se vislumbra, durante los siguientes 6 años. Y nosotros pues, vamos a ser contundentes, sabemos muy bien lo que queremos y lo que defendemos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dejas una gran cantidad de interrogantes. ¿Qué va a pasar con el PAN frente a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué va a pasar con el PAN en el Congreso del Estado? Nos dices, ya tenemos garantizados 8 lugares, pretenden uno más en lo que es la defensa jurídica de otro espacio. ¿Qué va a pasar con Enrique Alfaro, quien se suponía que de alguna forma estaba cercano en esta coalición que integraba PRD, PAN y Movimiento Ciudadano? Y luego también, ¿qué va a pasar con la forma como el propio Enrique Alfaro va a tener que integrar su gobierno? Hay un cartón que se publica en el espacio digital de Reverso, hecho por Erandini, que está muy interesante. Va llegando el señor Alfaro a su casa y le grita a su mujer: vieja, ya llegué, gané las elecciones. Y luego se va al baño y dice: ahora sí ya me tengo que quitar esto, y se quita la máscara que trae. Y abajo de lo que es la imagen de Enrique Alfaro aparece la imagen del licenciado Raúl Padilla López. Y entonces va entrando la mujer al cuarto de baño y lo ve y dice: Raúl Padilla en mi casa. Y entonces el que se presumía que era Alfaro dice: bueno, la verdad no, traigo otra máscara. Y se quita la segunda máscara y aparece Emilio González Márquez. Una pausa. Bueno, estamos de regreso y se invierten los papeles. El presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco entrevistando al entrevistado. Pero eso solamente en los entretelones. No me atrevería a hacerlo al aire, pero si quieres empezamos. Empezamos. Adelante, señor entrevistado. No, Miguel Ángel, bueno, ¿tú qué ves en el caso de Andrés Manuel López Obrador? Dice Vargas Llosa que ganó la demagogia y el populismo. Eso lo decía desde antes. Vargas Llosa es un escritor peruano reconocido como el Nobel de Literatura más reciente, ¿no? Que se entrega a una persona que nace en estas tierras. Pero también la prensa internacional en muchos otros aspectos ha sido benévola con Andrés Manuel López Obrador. Aseguran que se trata de una revolución pacífica lo que está emprendiendo a partir de que gana las elecciones del 1 de julio con más de 30 millones de votos.
Yo no sé cuál de las dos cosas sean ciertas. Lo que sí me queda muy claro es que tiene la representación del Ejecutivo, tiene representación del Legislativo. Me da la impresión de que va a hacer todo lo posible para transformar totalmente el poder judicial. Y luego muchos de los gobernadores que se presumían muy seguros después de la elección del 1 de julio quedaron en un sándwich entre lo que va a ser la representación federal y luego con legislaturas que no son a modo o legislaturas en donde pesa más Morena. No sé qué estés viendo tú en el marco de todo esto. Hay incluso aquí en Jalisco algunas personas ligadas a la cuestión jurídica que dicen, se corre el riesgo de la tentación autoritaria por parte de un gobierno de esta naturaleza. Sí, yo creo que son cosas diversas. El talante demagógico, pues no es patrimonio de ninguna fuerza política. Pues hay políticos demagogos en todos los partidos. La demagogia de Andrés Manuel pues es un modo de demagogia, pero también hay que decirlo Pero claro. no se compara con la de Vicente Fox. No, o sí se compara más bien. No, pues son modos distintos o facetas distintas del mismo fenómeno, pero eso no me preocupa tanto como me preocupa el intento de restablecer un modelo autoritario y centralizador de gobierno, restablecer en Morena el sistema de partido hegemónico. Esa es la parte que a mí me parece más peligrosa de todo. A ver, ¿a qué acude? Pues a los controles corporativos que atrae para sí, ¿no? Esa es la presencia de Napoleón Gómez Urrutia, de la maestra Elvester y del SUTERM y de otros sindicatos o estructuras corporativas antes asociadas al PRI y ahora orbitando en Morena, a figuras que van a rivalizar con los gobernadores de los estados y como ya se amagó en el estado de Jalisco, van a tener presupuesto y van a tratar de someter a los gobiernos locales, es decir, otro intento de regresión centralizadora, a pasar por encima de las instituciones democráticas cuando les resultan incómodas. Es decir, si el Instituto Nacional Electoral les señala irregularidades en el manejo de sus recursos es porque el instituto está corrompido y tiene problemas, y lo mismo va a tratar de hacer amagando a la Corte en su oportunidad. ¿De qué se trata? Pues de volver a la concentración de poder público en una sola persona, a la vieja usanza del viejo sistema. Independientemente de si es populista o es demagogo, pues el PRI tuvo gobiernos populistas y demagógicos como Echeverría y López Portillo, y los tuvo liberales, aunque se llamaban, ¿cómo se llamaba? Liberalismo social, con Salinas y los que vinieron después, es decir, gobierno de tecnócratas, y los tuvo de generales y los tuvo de diversas orientaciones, ¿no? Pues de izquierda, claramente, con Lázaro Cárdenas, y cuando convino a la geopolítica, pues de reconciliación nacional con Ávila Camacho. Pero lo medular de ese modelo era el control de una sola persona que dominaba, o de una estructura que dominaba sobre los tres poderes públicos, sobre los gobiernos estatales y sobre los municipios. Poder que se heredaba sexenio tras sexenio en diferentes personas. Hay quienes decían durante la campaña o antes especulaban si Andrés Manuel iba a intentar terminar con la reelección. Yo creo que no va a eso. Va a tratar de dejar sucesor y de establecer ese tipo de controles en Morena para los fines de Morena, porque ellos son los buenos y todos los demás son malos. Y eso eso es el punto de partida equivocado y lo más riesgoso, pues en un sistema o en un medio de un México pues que trata de ser plural y de aprender a vivir en democracia. A mí me parece que ahí está el amago principal, y el peligro principal es que tengamos al PRI ahora pintado de otro color, con otros actores, con otros caudillos, pero con las mismas formas y las mismas estructuras de control corporativo de las estructuras del gobierno, y pasando por encima del sistema democrático, aprovechando un bono que indudablemente le concedieron los ciudadanos en este proceso electoral. Y en donde tiene mucho que ver el bono demográfico,
que Sí, por en el supuesto. estado de Jalisco votaron muchos por el Bronco, en otras entidades también, pero muchos chavos se fueron con la ola del peje, ¿no? Sí, pero yo creo que ese es el punto medular de la cuestión, ¿eh? Digo, también la contención de ese fenómeno está en el reconocimiento, pues, de que vivimos en un México radicalmente distinto. Ujú. Ni duda cabe que fueron los ciudadanos los que le dieron tal autoridad, ni duda cabe que son los ciudadanos los que eventualmente se la pueden retirar, pero por eso justamente yo veo en Acción Nacional, pues, el fiel de la balanza, el partido que tiene capacidad, porque históricamente se ha opuesto a esas cosas, pues de recuperar en ese sentido su discurso y de posicionarse como la alternativa para este país, y eso nos puede poner de regreso mucho más pronto de lo que todos creen. Y me parece que además que si un partido puede estar en esa condición para el 2021 y para el 2024 es sin duda Acción Nacional. Ujú. No puede serlo el PRI, que está ese sí en riesgo de desaparecer porque su esencia es el poder, y al haber perdido su motor fundamental, pues es una nave que amenaza con caer, con naufragar. No lo puede ser el PRD, pues porque finalmente Andrés Manuel y una parte importante de la estructura de Morena, pues, se desprendió de ese partido político, y bueno, yo veo el riesgo para el PRD de acabar subsumidos a la estructura de Morena. Yo creo que la alternativa para este país sin duda va a ser el PAN. Ujú. Y ahora el que hace las predicciones soy yo. Cambien las cosas. Así como decía el gran carnal, el Big Brother. Señores, cámbienlas. Cambien las reglas. Déjenos hacer una pausa. Miguel Ángel Martínez Espinosa está inspirado esta mañana. Se ve que le pulsa el ejercicio de la crítica desde la oposición. Me parece muy interesante lo que nos está diciendo a propósito de lo que se avecina tanto en el ámbito federal como en el nacional. Si te parece, regresamos sobre este punto para cerrar el caso de Andrés Manuel López Obrador esta mañana en nuestra plática. El señor Vargas Llosa dice, con Andrés Manuel ganó la demagogia, ganó el populismo. Cuando uno lee a Vargas Llosa, dice, bueno, sí, es impecable, muy buena su obra literaria. Cuando uno se da cuenta de que cacheteó al Gabo, dice, bueno, ¿qué trae este sujeto en la cabeza que se atreve a hacer ese tipo de señalamientos? Y luego cuando uno lo recuerda en su calidad de aspirante a la presidencia del Perú que fracasó, dice, bueno, como político se me hace que no sabe cómo ganar una elección. Pero dejemos en paz a Vargas Llosa. Volvamos sobre los organismos públicos que existen en la República Mexicana. Una entidad que sigue siendo tremendamente poderosa, que es la Iglesia Católica, y que presume que todavía el 90% de los mexicanos somos católicos. Creo que está mal en sus cuentas, pero en la última editorial que presenta en el semanario que elabora el Arzobispado de Guadalajara, la penúltima, habla de la importancia de apoyar al nuevo gobierno y dice, las estructuras se van a cimbrar. Bueno, pensar que el PAN está del lado de la Iglesia no es ningún gran descubrimiento. Pensar que la Iglesia está apoyando a Andrés Manuel López Obrador, esto se fue dejando entrever hasta que quedó de manera muy clara en las elecciones del pasado 1 de julio. Déjenos hacer una pausa y regresamos sobre este punto, si le parece. Bueno, estamos de regreso, estamos platicando con el dirigente del Partido Acción Nacional en el territorio jalisciense. La última reflexión, a tu juicio, ¿qué ocurre con la Iglesia Católica en este momento? Y esa apuesta, porque sí se vio, o sea, se mostraron muy abiertos a mi juicio, ¿no? Primero, en las encuestas que publica el mismo semanario de la Arquidiócesis, se dijo, en la tendencia de votación va arriba Andrés Manuel López Obrador y va arriba Alfaro, en el caso de Jalisco, ¿no? Y después de la elección, casi la primera editorial que nos recetan es, se va a cimbrar la estructura social en la República Mexicana.
O sea, ¿saben a dónde van los de la Iglesia Católica o es solamente un comentario del jerarca? Bueno, pues hay que distinguir, yo creo. Me parece que la Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos de México, pues tienen muy claro y muy pulsado el ritmo del país. Tienen elementos de información suficientes como para saber exactamente dónde están parados. Que ya lo quisiera la Secretaría de Gobernación, ¿eh? Sin duda, pero además pues alimentado de una manera muy natural. Pues si todos los actores políticos vamos a platicar con ellos y todos les platicamos, pues todos les acabamos informando. Digo, tampoco es ciencia oculta o que tengan una labor de... No, bueno, no me hagas esa clase de preguntas aquí al aire, vas a poner en duda todo el perfil mocho que me he querido crear durante tanto tiempo. Dejemos ahí las fotos. No, pero mira, digo, no tengo por qué ocultarlo. Pues yo tengo diálogo con obispos, como sé que lo tienen otros actores políticos, y lo sé por unos y por otros de manera indudable. Pero eso no necesariamente corresponde con lo publicado en un órgano oficial de la arquidiócesis. Uh-huh. Es decir, pues esa información casi siempre es para consumo de ellos y para información y para situación de ellos mismos. Pero más bien me suena digamos, a una postura pues, en la que la Iglesia católica está consciente de que lo peor que puede pasar, y además eso está dicho desde Santo Tomás para acá, uh-huh. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es la anarquía. Y me parece que allí más bien tratan de contribuir a que el siguiente periodo tenga gobernabilidad y tenga serenidad para que se puedan conducir las tareas de gobierno pues por lo menos a un puerto pues relativamente quieto, seguro. Yo digo que hay que estar abiertos a las transformaciones, tampoco hay que asustarse. Uh-huh. En el caso del PAN, pues ya sabremos dar los debates que sean necesarios en los espacios de interlocución que tenemos, privilegiadamente Cámara de Diputados, Cámara de Senadores en el ámbito federal, Congreso del Estado en el ámbito local. Allí estaremos fijando posturas sobre las diferentes cosas, pues hay que acostumbrarse a un México en el que pues volvemos a debatir, volvemos a discutir y lo hacemos abiertamente, ¿no? Y voy a insistir en una idea. Populismo hay en todos los lados. Pues ¿qué son los transvales? ¿Qué son las mochilas con útiles? ¿Qué son los uniformes escolares repartidos sin ton y son? ¿Qué es la duplicidad de programas sociales? Sino formas mitigadas o abiertas o amplias de populismo. Y eso lo hay de derecha, de izquierda, de centro, de todos los ámbitos. Eso no es lo peligroso. Lo peligroso para el país es el autoritarismo, y el amago autoritario ese es el que nos debe de cuidar. Uh-huh. Bueno, yo parto de la idea de que desde el 2000 a la fecha llevamos una especie como de caída en tobogán en la República Mexicana. Nos vendieron muy cara la propuesta que no era otra cosa que una ilusión del tránsito a la democracia con la llegada de Vicente Fox Quesada. Yo me acuerdo la discusión que había en todos los ámbitos, ¿no? En la solicitud de la propuesta del voto útil, y lo mismo lo hacían los de la derecha que los de la izquierda, y todos, en su mayoría, al menos, promoviendo el voto en favor de Fox. Creo que fue un gran error el que los mexicanos hubieran votado por Vicente Fox. Luego llega el señor Felipe Calderón Hinojosa y desata la guerra contra el narcotráfico sin medir consecuencias. Y ahora llega Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si estamos al punto de la tercera caída como república. No sé si sea cierto lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que viene la cuarta fundación de la república, o simplemente nos vamos a enfrentar al inicio de una serie de complicaciones muy graves en lo que es la vida social de la República Mexicana. Ojalá y estés equivocado. Ojalá y no sea un gesto de tinte autoritario lo que tengamos que enfrentar los mexicanos.
Sí, ojalá, yo soy el que más votos hace porque ese no sea el escenario, pero Y me lo estás cumpliendo, dijiste que ahora tú eras el que ibas sí, a hacer claro, los pronósticos. Pero es que veo todos los síntomas allí. Y una cuestión también, yo creo que debemos aprender a ser menos tajantes en los juicios sobre la historia reciente o pasada. Me suena... El primer acto de contrición de No, Miguel Ángel Martínez claro. en este programa. Lo digo, claro. Pero mira, por ejemplo, pasa como con esto. Gana México a Alemania y queremos hacer héroe y poner en los altares al entrenador de la selección nacional porque le ganó a la selección campeona del mundo. Gana el segundo juego y lo queremos de veras beatificar. Y pierde los demás partidos y entonces lo queremos colgar del asta bandera de la Plaza de la Constitución. Y no decimos de dónde lo queremos colgar. Es exactamente, suspendido ahí por un rato. Ajá. No, yo creo que en eso, como en todo, pues hay que hacer juicios ponderados. Es cierto que Vicente Fox y su gobierno tuvieron muchos errores, pero es cierto que fue la apertura hacia una situación en la que los mexicanos decidimos nuestro futuro y estamos aprendiendo a ser demócratas, que no hay otra manera de aprenderlo que en democracia. Es cierto lo que se diga del gobierno de Felipe Calderón en términos o de los cuestionamientos a su estrategia de combate al crimen, pero también hay que ponderarle otras cosas que se lograron construir de manera importante. Solo en el ámbito que me tocó a mí, digamos, en ese tiempo, en ese lapso, en esa administración, se abrieron alrededor de 1,000 servicios de educación media superior en el país, lo cual no es poca cosa. Se amplió la cobertura de los sistemas de salud, hay muchas cosas de ventaja. En este gobierno en el que campeó la corrupción, que provocó el hartazgo social y en la que no se pudo disminuir nada de la pobreza, pues también hay algunas cosas que se pueden destacar, de las cuales ahorita no me acuerdo de ninguna, pero si me das tiempo puedo reflexionar sobre ello. Invítame en otra ocasión. Invítame en otra ocasión. Pero en el caso de Andrés Manuel, sin duda su gobierno traerá claros y oscuros como el de todos. Un aspecto que yo sí identifico como amenaza es un amago de autoritarismo, que también hay que decirlo claro. Pues en eso compite con el gobernador electo por el estado de Jalisco, que también quiere refundar al estado y que bueno, pues aquí el pueblo de Jalisco tampoco, a diferencia de la esfera nacional, no le dio mayoría en Cámara y lo va a obligar a ser demócrata y a debatir con apertura en medio de una pluralidad en la que tendrá que convencer a otros de que sus propuestas son viables. Bueno, tú no estás esperando que te convoque al gabinete, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pues, pero si esa eventualidad llega a ocurrir, tengo muy clara mi respuesta. Bueno, Alfaro, dice Miguel Ángel que no. Lo que quiso decir Miguel Ángel es que no. Pero es muy interesante la comparación, ¿no? O sea, signos que se observan de antemano en la tendencia de gobierno que encabezará López Obrador, de tipo autoritario. En el caso de Jalisco, lo primero que podríamos decir es que muchos de los medios de comunicación, muchos de los periodistas, de los reporteros, de los comunicadores, tenemos carpetotas por parte de Alfaro y su administración municipal. Sí, claro. No nos queremos imaginar qué va a suceder con Alfaro en el gobierno del estado, con toda la disposición que tiene de los famosos notigatos que anteriormente pertenecían a la Secretaría General de Gobierno. Me imagino que ahí siguen o ya están en la Fiscalía. No nos podemos imaginar qué va a suceder en el trato con los diputados que se le opongan, ¿no? Independientemente del partido que se trate. Pero vamos, si te parece, platicando un poquito sobre lo que tú estás visualizando de lo que será el gobierno de Enrique Alfaro. Por cierto, esto no es ningún truco ni nada que se descubra después de grandes indagatorias. Apoyado por Emilio González Márquez. De alguna forma tiene razón Erandini cuando Alfaro se empieza a quitar las máscaras y la última que queda es la de Emilio González Márquez. De alguna forma es un personaje que impulsaron algunos grandes personajes a su vez del Partido Acción Nacional, o no, o estoy mal.
¿Te refieres a Emilio? A Alfaro, o sea, a Emilio No, yo impulsando creo, Alfaro, no, por supuesto. bueno, pues yo creo que en el caso de Enrique Alfaro, pues los panistas o expanistas que lo estuvieron apoyando, pues casi o prácticamente todos se hicieron visibles y ya prácticamente se decantaron por aquella candidatura. Pues ahí vimos a Juan Carlos Márquez, por ejemplo, renunciar al PAN y afiliarse abiertamente ya al alfarismo. Pues en el caso de Emilio González Márquez y de otros personajes de ese nivel, yo no tengo claro que eso hubiera ocurrido. Más bien me parece que esas corresponden a cuestiones que pudieron haber ocurrido en otro tiempo, pero yo no las vi presentes en este. Ahora, Enrique Alfaro también propone la refundación, lo decías hace unos instantes, del estado de Jalisco. ¿Qué debemos entender como refundación? ¿O no será también una idea demagógica al estilo Peje? Pues yo, durante toda la campaña es lo que tratamos de entender qué quería decir con la refundación. A lo más que llegó a referirla fue a barrer con los magistrados del Poder Judicial como si eso fuera posible o fuera socialmente útil. Y me parece que si eso lo intentara no lo podría hacer por múltiples razones. Primero, pues porque hay criterios reiterados de la Corte que dicen con toda contundencia que en el equilibrio de poderes o dentro del sistema de equilibrio de poderes pues está el respeto por lo que se ha defendido históricamente como inamovilidad judicial, que no quiere decir que si hay un funcionario del Poder Judicial que sea venal y se demuestre, pues no deba pagar con cárcel o su falta. Pero de esto a poner a todos los magistrados del Poder Judicial en condición de primo delincuentes me parece que es un despropósito muy grave. Segundo, porque no va a tener mayoría calificada en el Congreso del Estado, que es lo que necesitaría para hacer una reforma de ese calado. ¿A qué le va a obligar la situación que va a tener en el poder legislativo? Pues a plantear con más claridad qué significa para él refundación y a convencer a los demás de que eso es posible, es viable y es socialmente útil. Si esas condiciones no se dan, pues será una expresión demagógica más dicha en una campaña electoral sin ningún efecto en la realidad. Pero yo creo que si algo quedó nebuloso fue el planteamiento de la refundación al estilo de Enrique Alfaro, ¿no? Su anuncio de que se separa del Movimiento Ciudadano y de que iba a buscar los nexos necesarios para establecer buena comunicación con Andrés Manuel López Obrador, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece natural. Digo, pues él sabe leer bien cómo está compuesto el escenario, sabe que Morena va a tener un grupo parlamentario numeroso en el Congreso del Estado de Jalisco, sabe que con Andrés Manuel tendrá que negociar los presupuestos para el Estado de Jalisco. Aunque lo haya acusado de traidorzuelo. Bueno, intentará restablecer esa relación. Yo no estoy seguro de que eso le sea posible, sobre todo porque las primeras medidas que anuncia Andrés Manuel pues es el nombramiento de estos superdelegados en los que pretende concentrar el poder del gobierno federal en las entidades federativas, y lo que pretende al anunciar que son los superdelegados los antiguos rivales de los actuales gobernadores casi en todos los casos, pues lo que pretende es establecer una estructura paralela al poder de los gobiernos locales que rivalice con ellos y que le asegure lo que en otros tiempos se llamaba carro completo para las elecciones intermedias. A mí me parece que allí está el amago y eso va a ser muy difícil que haya un entendimiento. Pero pues en ese sentido no solamente lo necesita con Morena, necesita asegurar mayoría con otros partidos políticos para poder tener autorizados presupuestos y para las cosas más ordinarias del tránsito del Estado. Y en ese sentido, pues reclamará una capacidad que Enrique no ha mostrado, que es una capacidad de deliberación en un entorno plural y democrático. Miguel Ángel, bueno,
Nomás una más y ya te dejamos en paz. Una facilita como las una anteriores. facilita, sí. ¿Estás preparando tus maletas? ¿Te van a llamar a juicio militar, a juicio sumario al interior del Partido de Acción Nacional por no haber ganado la gubernatura? ¿O cómo están las aguas al interior del yo PAN? las percibo con relativa tranquilidad. Pues está citado el Consejo Nacional del PAN para el 11 de agosto. Con posterioridad a esa sesión habremos de convocar nosotros al Consejo Estatal, pues hacer la valoración objetiva del resultado electoral, con lo de positivo y de negativo que tiene, con las culpas y con los saberes también que los que fuimos candidatos tuvimos, y la misma institución también. ¿Pero tú te quieres ir? No, pues yo justo por eso regresé, porque me parece importante dar la cara. O sea, no tengo que esconderme de nadie. Ahora sí que no me guardé ningún esfuerzo. Lo hicimos con toda entereza, con toda dignidad y con toda solvencia. No dejamos ni puertas por tocar, ni foros por acudir, ni temas por tratar. Y lo hicimos marcando diferencia. Y en ese sentido me siento con la tranquilidad suficiente como para dar la cara y explicar cualquier cuestión que se me señale. Pero también pues, sabiendo que estoy expuesto a un juicio mayoritariamente negativo eventualmente por parte de mis correligionarios que apunten en otra dirección, y pues como persona de convicciones democráticas, pues abierto a que eso suceda y abierto a continuar, a dejar a lo que sea, ahora sí que como los técnicos de los equipos de fútbol, con las maletas hechas, dice. Bueno, pues muy bien. Lo que sí es cierto es que yo nunca vi a los liderazgos, no vi a Emilio González Márquez en tu campaña, no vi a Alberto Cárdenas Jiménez, no vi a Paco Ramírez, y habría que recordar, tan solo en el caso del Bebeto, Alberto Cárdenas Jiménez, fue un político panista que dio para 3 gobernadores. Así es que bueno, ahí le dejamos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Martínez Espinosa, por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto. Gracias, y bueno, déjeme mandarle un saludo y un fuerte abrazo a José Antonio Fernández. Sé que está enfermo desde hace varios días, entiendo que sigue hospitalizado. Pepe, te deseo lo mejor. Es curioso lo que le pasa a uno en la vida, y más trabajando como periodista. Infinidad de veces en donde no concuerda uno y se distancia uno de un medio de comunicación, y justo a la distancia valora la amistad, valora la sinceridad con la que algunas personas se desarrollan, independientemente de las críticas que se ejerzan sobre ellas. Yo creo que en el caso de José Antonio Fernández habría que visualizarlo desde distintos ángulos. Yo lo tuve como jefe, me peleé muchas veces con él, pero en este momento sencillamente va para mí un fuerte abrazo y el ánimo de que muy pronto esté de regreso aquí en la DK. Me hace falta verlo pasando por la parte alta de este edificio para decir, ahí está, ese es José Antonio Fernández. Gracias, buen día.